El programa Todo es mentira, emitido por 4, se convirtió en el escenario de un intercambio intenso y cargado de tensión entre Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, y la periodista Ana Pardo de Vera, reconocida por su estilo frontal y crítico. Este enfrentamiento no solo captó la atención de la audiencia, sino que también reabrió una de las polémicas más significativas de la gestión de Rubiales, la decisión de trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí. La controversia alrededor de este movimiento no ha dejado de generar divisiones entre quienes defienden los beneficios económicos y deportivos del acuerdo, y aquellos que lo critican como una connivencia con un régimen que ha sido reiteradamente señalado por su deficiente historial en derechos humanos, especialmente en relación con la opresión hacia las mujeres. Desde los primeros minutos del programa, Ana Pardo de Vera dejó clara su postura, posicionándose como una voz crítica ante las decisiones tomadas por Rubiales durante su mandato. Sin rodeos, cuestionó el impacto ético de llevar un evento deportivo de tal magnitud a un país donde los derechos fundamentales de las mujeres están limitados por prácticas discriminatorias institucionalizadas. En un tono directo, acusó al exdirigente de contribuir a la legitimación de un régimen opresivo. «Usted está blanqueando un régimen que oprime a las mujeres», afirmó la periodista, poniendo el foco en lo que describió como un acuerdo más motivado por intereses económicos que por principios éticos. Su afirmación, cargada de contundencia, no solo reflejó su desaprobación hacia la decisión de Rubiales, sino que también marcó el inicio de un enfrentamiento que rápidamente escaló en intensidad. Rubiales, por su parte, no se mantuvo al margen de las acusaciones. Visiblemente afectado por las palabras de la periodista, respondió con un tono elevado y directo, calificando sus declaraciones de injustas e infundadas. «Esto no es un debate, es una falta de respeto. No voy a tolerar que se me acuse de algo tan grave sin pruebas», replicó, dejando entrever su frustración por lo que percibía como un ataque personal y carente de fundamentos sólidos. Según el expresidente, su gestión en la federación siempre se había caracterizado por buscar lo mejor para el fútbol español y las oportunidades económicas que beneficien a sus estructuras, subrayando que las acusaciones de machismo o falta de ética carecían de base real. El cruce de declaraciones no solo evidenció las diferencias ideológicas entre ambos interlocutores, sino que también sacó a relucir un debate más amplio sobre la relación entre el deporte y la política. La decisión de llevar la Supercopa a Arabia Saudí, aunque respaldada por acuerdos legales y económicos aparentemente favorables, planteó cuestiones éticas fundamentales sobre la responsabilidad de las instituciones deportivas al asociarse con regímenes cuestionados. Para Pardo de Vera, el contexto social y político de Arabia Saudí hacía inadmisible la celebración del evento en ese país, argumentando que la alianza implicaba una suerte de legitimación tácita de sus políticas represivas. Rubiales, en cambio, defendió que el acuerdo había traído consigo avances significativos, como permitir a las mujeres acceder a los estadios en condiciones de igualdad, algo que no se había logrado previamente. Este intercambio no solo fue un enfrentamiento personal entre Rubiales y Pardo de Vera, sino también un reflejo de las tensiones inherentes al debate sobre los límites entre los beneficios económicos y la ética en el deporte. La discusión dejó claro que el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí seguirá siendo un tema de controversia, planteando preguntas sobre la dirección que deben tomar las instituciones deportivas en un mundo donde los negocios globales y los derechos humanos a menudo entran en conflicto. El enfrentamiento alcanzó un punto álgido cuando Rubiales, claramente irritado por las interrupciones constantes de Pardo de Vera, solicitó que le permitiera expresar su opinión sin interrupciones. «Déjeme hablar y tranquilícese. No todo lo que no le gusta es machismo», afirmó con firmeza, marcando uno de los momentos más tensos y polarizantes de la conversación. Estas palabras, interpretadas por algunos como despectivas hacia la periodista, intensificaron la polémica dentro y fuera del plató. A pesar de ello, Rubiales no retrocedió y defendió con vehemencia la legitimidad de su decisión, destacando que trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí no solo cumplía con todos los requerimientos legales, sino que también estaba respaldado por acuerdos que promovían el respeto a los derechos humanos. Según el expresidente, este proyecto no solo buscaba beneficios económicos, sino que además logró avances sociales importantes, especialmente en un contexto tan restrictivo como el saudí. Entre los logros más relevantes que Rubiales destacó, figuraba la inclusión de cláusulas que aseguraban que las mujeres pudieran asistir a los estadios en igualdad de condiciones, algo que hasta entonces era impensable en el país. «Hemos asegurado que las mujeres puedan asistir a los estadios en igualdad de condiciones. Si eso le parece machismo, revise su concepto», sentenció, dejando claro que, desde su perspectiva, las acusaciones de Pardo de Vera no solo eran injustas, sino que ignoraban los avances que él consideraba significativos. Rubiales insistió en que su gestión había sido responsable y que la decisión de celebrar el torneo en Arabia Saudí era parte de un esfuerzo más amplio por modernizar y globalizar el fútbol español. Por otro lado, Ana Pardo de Vera no cedió terreno en su postura crítica.
La periodista refutó los argumentos del expresidente, señalando que los logros simbólicos, como el acceso de las mujeres a los estadios, no eran suficientes para justificar una alianza con un régimen que sigue reprimiendo sistemáticamente los derechos fundamentales de las mujeres y otras minorías. Para ella, estas medidas, aunque positivas en apariencia, no podían ocultar las realidades de un sistema que perpetúa la desigualdad y la represión. No basta con pequeños gestos simbólicos en un contexto donde las estructuras opresoras permanecen intactas, afirmó, dejando claro que su crítica iba más allá de los detalles concretos del acuerdo. Pardo de Vera argumentó que, bajo la dirección de Rubiales, la Federación Española de Fútbol había priorizado los beneficios económicos y la expansión comercial sobre los valores éticos fundamentales que deberían guiar a una institución de esta envergadura. Desde su perspectiva, decisiones como esta no solo comprometen los principios del deporte, sino que también proyectan una imagen negativa del fútbol español en el ámbito internacional. Para la periodista, aceptar este tipo de acuerdos no solo legitimaba al régimen saudí, sino que también enviaba un mensaje equivocado al mundo sobre los valores que el deporte debería representar. En el transcurso del debate, Pardo de Vera insistió en que la federación debía asumir una responsabilidad ética más allá de los beneficios financieros, especialmente cuando se trataba de asociarse con países que tienen antecedentes cuestionables en materia de derechos humanos. Aunque reconoció que algunos avances como el acceso de las mujeres a los estadios eran positivos, subrayó que estos no podían ser utilizados como justificación para ignorar el contexto represivo en el que se lograron. Lo que se ha logrado puede ser importante, pero no puede ser una excusa para blanquear las acciones de un régimen opresor, concluyó con contundencia, reafirmando su desacuerdo con la postura de Rubiales. El enfrentamiento dejó al descubierto un choque de visiones sobre la relación entre el deporte y la política. Mientras Rubiales defendía su gestión como un ejemplo de pragmatismo que buscaba equilibrar los intereses económicos con el progreso social, Pardo de Vera insistía en la importancia de mantener un estándar ético que no comprometa los valores fundamentales del deporte. Este intercambio no solo reflejó las tensiones entre ambos, sino que también subrayó un debate más amplio sobre cómo las instituciones deportivas deben abordar sus responsabilidades en un mundo cada vez más interconectado y consciente de las cuestiones de derechos humanos. Rubiales, visiblemente molesto por las acusaciones de Ana Pardo de Vera, endureció su discurso y dirigió sus críticas hacia la periodista, a quien acusó de adoptar una postura sesgada y de utilizar el espacio televisivo para promover una narrativa polémica en lugar de abordar los hechos con objetividad. Es muy fácil opinar desde la comodidad de un plató, pero lo verdaderamente complicado es tomar decisiones que afectan a miles de personas y tienen repercusiones reales, sentenció Rubiales, dejando entrever su frustración ante lo que percibía como un ataque personal más que una crítica constructiva. Con un tono marcado por la irritación, agregó: "Usted no busca entender la complejidad de estas decisiones, solo busca generar polémica, en un intento de poner en entredicho la intención detrás de los señalamientos de Pardo de Vera". Este tenso intercambio no solo dejó en evidencia las marcadas diferencias entre las posturas de Rubiales y Pardo de Vera, sino que también abrió un debate más amplio sobre la creciente globalización del deporte y las implicaciones éticas que conlleva. Rubiales defendió su decisión de llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí como una estrategia para modernizar y expandir el alcance del fútbol español en un mercado global cada vez más competitivo. Según él, acuerdos como este no solo generan ingresos significativos para el deporte, sino que también tienen el potencial de fomentar cambios sociales positivos en regiones con contextos sociopolíticos complicados. Este tipo de iniciativas no solo benefician a nuestra federación, sino que también son un paso hacia una mayor integración global del fútbol, promoviendo valores como la igualdad y el respeto en lugares donde antes no se había logrado, argumentó, insistiendo en que estas acciones eran necesarias para mantener la relevancia del deporte a nivel internacional. Sin embargo, Pardo de Vera rebatió esta visión con una crítica que no se limitó a cuestionar la viabilidad ética de la decisión, sino que también apuntó a la superficialidad de los logros que Rubiales destacó. Para la periodista, los avances que el expresidente presentó como hitos importantes, como el acceso de las mujeres a los estadios en Arabia Saudí, no pueden ser utilizados como una excusa para ignorar las violaciones sistemáticas de derechos humanos que persisten en el régimen saudí. No podemos hablar de progreso mientras las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda clase en ese país, y asociarse con ellos envía un mensaje de tolerancia hacia estas prácticas, afirmó, subrayando que la federación debería haber priorizado principios éticos sobre beneficios financieros. Este enfrentamiento no solo subrayó las diferencias entre dos visiones opuestas del deporte y su papel en la sociedad, sino que también reflejó las tensiones inherentes a un contexto en el que las instituciones deportivas se enfrentan a demandas contradictorias. Por un lado, la necesidad de generar ingresos y expandir su alcance global, y por otro, la obligación de adherirse a estándares éticos y promover valores que vayan más allá de los beneficios económicos. Mientras Rubiales defendía su decisión como un equilibrio pragmático entre estas dos exigencias, Pardo de Vera enfatizaba la importancia de mantener la integridad ética como el núcleo del deporte.
El debate planteado en Todo es mentira trascendió la confrontación entre Rubiales y Pardo de Vera, abriendo un espacio de reflexión sobre cómo las instituciones deportivas pueden y deben manejar las complejidades éticas en un mundo globalizado. Aunque las posturas de ambos parecían irreconciliables, el intercambio puso de manifiesto la necesidad de abordar estas cuestiones desde un enfoque más amplio y equilibrado, que considere tanto las demandas económicas como las responsabilidades sociales y éticas inherentes al deporte. En su defensa, Luis Rubiales reiteró con firmeza que las acusaciones en su contra estaban lejos de tener sustento y que su trabajo al frente de la Real Federación Española de Fútbol había sido un ejemplo de transparencia y compromiso tanto con el deporte como con los valores sociales. Según él, la decisión de llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí no solo tenía un impacto positivo para el fútbol español en términos de visibilidad y recursos económicos, sino que también había sido un catalizador de cambios significativos en la sociedad saudí. Lo que hemos hecho no solo beneficia al fútbol, sino que también supone un avance notable para la sociedad saudí, afirmó Rubiales, haciendo hincapié en que el acuerdo fue negociado bajo estrictas condiciones que garantizaran avances en derechos humanos. Entre estos logros, destacó especialmente la implementación de medidas que permitieron a las mujeres asistir a los estadios en igualdad de condiciones, un hecho sin precedentes en ese país. Sin embargo, Ana Pardo de Vera no se mostró convencida y mantuvo su crítica al considerar que cumplir con cláusulas contractuales no eximía a la federación de la responsabilidad ética de sus decisiones. Para la periodista, asociarse con un régimen cuyo historial de violaciones a los derechos humanos está ampliamente documentado no solo era una decisión cuestionable, sino que también enviaba un mensaje peligroso sobre la aceptación de estas prácticas. Esto no es solo cuestión de respetar un contrato. Es cuestión de asumir una posición ética frente a un régimen que reprime sistemáticamente a las mujeres y otras minorías, señaló Pardo de Vera, dejando claro que, desde su perspectiva, no se puede justificar la colaboración con un gobierno que contradice los valores fundamentales que el deporte debería promover. El intercambio de opiniones entre Rubiales y Pardo de Vera, lejos de limitarse a un simple debate personal, ilustró cómo el deporte se ha convertido en un espacio de confrontación ideológica y ética. Para quienes apoyan la globalización del deporte, decisiones como la de trasladar la Supercopa a Arabia Saudí son vistas como una oportunidad para promover cambios sociales en regiones donde los derechos humanos son limitados. En este sentido, los defensores argumentan que la exposición a eventos internacionales puede fomentar una mayor apertura cultural y avanzar hacia la igualdad. Rubiales, como representante de esta perspectiva, sostuvo que el torneo fue un paso hacia el progreso, no solo en el ámbito deportivo, sino también en la estructura social del país anfitrión. Por otro lado, críticos como Pardo de Vera consideran que este tipo de acuerdos, más allá de cualquier avance puntual que puedan generar, corren el riesgo de legitimar regímenes opresivos a cambio de beneficios económicos. Para ellos, permitir que un evento deportivo de gran visibilidad se celebre en un país con un historial cuestionable de derechos humanos equivale a blanquear las acciones de ese régimen ante la comunidad internacional. Este enfoque, que pone la ética por encima de los intereses comerciales, plantea preguntas fundamentales sobre el papel del deporte en la promoción de valores universales y la responsabilidad de las instituciones que lo gestionan. El debate en Todo es mentira no solo dejó al descubierto las tensiones inherentes entre los objetivos comerciales y las responsabilidades éticas en el deporte, sino que también resaltó la creciente interrelación entre política, derechos humanos y grandes eventos deportivos. Mientras Rubiales defendía su gestión como un modelo de equilibrio entre pragmatismo y progreso, Pardo de Vera insistía en la necesidad de adoptar un enfoque que priorice principios morales más allá de los beneficios económicos. Este enfrentamiento refleja un dilema que no es exclusivo del fútbol, sino que se extiende a todas las disciplinas deportivas en un mundo cada vez más globalizado y conectado. El intercambio entre Luis Rubiales y Ana Pardo de Vera dejó al descubierto una de las tensiones más persistentes en el ámbito mediático y deportivo: el constante choque entre los intereses económicos y las responsabilidades éticas. Mientras Rubiales buscaba posicionarse como un dirigente visionario que trabajaba para llevar el fútbol español a una dimensión más global e inclusiva, Pardo de Vera denunció que estas acciones eran, en esencia, un ejemplo de cómo las instituciones deportivas priorizan los ingresos financieros por encima de los principios sociales fundamentales. Rubiales argumentó que su decisión de trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí no solo respondía a necesidades comerciales, sino que también buscaba impactar positivamente en la sociedad anfitriona, abriendo espacios para las mujeres y estableciendo precedentes en términos de derechos humanos. Sin embargo, Pardo de Vera se mantuvo crítica, sugiriendo que el expresidente de la Federación había ignorado las implicaciones éticas más amplias de colaborar con un régimen opresor. Según ella, este tipo de alianzas envían un mensaje ambiguo al público y socavan la credibilidad de las instituciones deportivas que deberían liderar con el ejemplo. El enfrentamiento, que capturó la atención de la audiencia, no se limitó al programa Todo es mentira,
sino que rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde miles de usuarios se posicionaron a favor o en contra de las posturas expuestas. Para algunos, Rubiales representaba un modelo de dirigente que, pese a las críticas, buscaba abrir nuevas fronteras para el fútbol español. Según sus defensores, el acuerdo con Arabia Saudí no solo garantizó ingresos significativos para el deporte nacional, sino que también estableció condiciones inéditas en un país tradicionalmente restrictivo. Por otro lado, quienes respaldaron a Pardo de Vera destacaron que, aunque se lograran avances puntuales, esto no justificaba normalizar las relaciones con regímenes que violan derechos humanos fundamentales. Este debate refleja una problemática mucho más amplia: la creciente presión sobre las instituciones deportivas para equilibrar los beneficios comerciales con las expectativas sociales y éticas de un público cada vez más consciente. En un mundo donde las redes sociales amplifican las voces críticas, las decisiones estratégicas en el ámbito deportivo están sujetas a un escrutinio constante. El caso de Rubiales y la Supercopa en Arabia Saudí se ha convertido en un símbolo de este dilema, evidenciando que el deporte ya no puede separarse de las cuestiones éticas y políticas. Además, el intercambio resaltó cómo los medios de comunicación actúan como catalizadores de estos debates, ofreciendo una plataforma donde las tensiones entre diferentes perspectivas se intensifican. Para Pardo de Vera, este tipo de decisiones representan una traición a los valores que el deporte debería encarnar: igualdad, justicia y respeto por los derechos humanos. Para Rubiales, en cambio, se trata de pragmatismo y de aprovechar oportunidades para generar cambios graduales en regiones con culturas y sistemas políticos muy diferentes. El enfrentamiento entre Luis Rubiales y Ana Pardo de Vera es mucho más que un simple intercambio de opiniones en un programa de televisión. Es un reflejo de las profundas divisiones ideológicas y éticas que giran en torno a cuestiones fundamentales como la globalización del deporte, la ética en la toma de decisiones estratégicas y el papel de las instituciones deportivas frente a los desafíos sociales y políticos. Este intercambio, que capturó la atención del público y avivó las discusiones en diversos espacios, pone de manifiesto la necesidad de analizar con mayor profundidad las implicaciones éticas que subyacen en las acciones de las entidades deportivas, especialmente en un contexto donde las expectativas sociales están en constante evolución. Por un lado, Rubiales defendió con vehemencia su gestión, subrayando que las decisiones tomadas durante su mandato estaban orientadas a modernizar el fútbol español, ampliar sus horizontes y generar beneficios tanto económicos como sociales. Para él, acuerdos como el de la Supercopa en Arabia Saudí representan un ejemplo de cómo el deporte puede actuar como un catalizador para el cambio, estableciendo precedentes en países donde los derechos humanos son un tema delicado. Sin embargo, Pardo de Vera, en una postura más crítica, argumentó que la legitimación de regímenes cuestionables a través del deporte envía un mensaje equivocado, socavando los valores fundamentales que deberían guiar a las instituciones deportivas. Este debate no solo reflejó las tensiones entre dos posturas opuestas, sino que también planteó preguntas más amplias sobre los límites éticos en el deporte profesional. ¿Hasta qué punto las instituciones deportivas deben priorizar los beneficios económicos sobre las consideraciones éticas? ¿Es posible justificar alianzas estratégicas con regímenes autoritarios si éstas prometen avances sociales puntuales? Estas son cuestiones que, lejos de ser abstractas, tienen implicaciones reales tanto para los atletas como para los aficionados y las comunidades que rodean al mundo del deporte. Además, el choque puso en evidencia cómo los medios de comunicación juegan un papel crucial al amplificar estas discusiones y llevarlas al centro del debate público. En este caso, programas como Todo es Mentira se convierten en escenarios donde las tensiones entre intereses económicos, principios éticos y la percepción pública se intensifican, ofreciendo a la audiencia una visión más matizada de los conflictos internos del deporte moderno. Las redes sociales, por su parte, añadieron una capa adicional a este debate, permitiendo que miles de usuarios expresaran sus opiniones y se posicionaran en torno a las declaraciones de Rubiales y Pardo de Vera. Mientras tanto, la controversia en torno a la Supercopa en Arabia Saudí sigue siendo un ejemplo de cómo el deporte puede servir como un espejo de los dilemas éticos más amplios de la sociedad. Para Rubiales, esta decisión fue una oportunidad para fomentar el progreso en una región marcada por la desigualdad de género y las restricciones sociales. Para Pardo de Vera, sin embargo, esta misma decisión representa un compromiso ético inaceptable que prioriza los ingresos por encima de los principios. A medida que el mundo del deporte se enfrenta a una creciente presión para ser más inclusivo, responsable y transparente, debates como este se tornan cada vez más relevantes. Las instituciones deportivas ya no pueden operar aisladas de las expectativas sociales y políticas, especialmente en un mundo donde la globalización ha ampliado el alcance y la influencia del deporte a niveles sin precedentes. En este contexto, el enfrentamiento entre Rubiales y Pardo de Vera no solo es un ejemplo de las divisiones actuales, sino también un llamado a una reflexión más profunda sobre los valores y principios que deberían guiar al deporte en el siglo XXI.
En última instancia, este intercambio no deja duda sobre la importancia de seguir discutiendo estos temas con seriedad y compromiso. El deporte, como una de las instituciones más universales, tiene la capacidad de influir en la sociedad de maneras significativas, pero con ello viene la responsabilidad de actuar con integridad y coherencia. Mientras las críticas hacia Rubiales continúan y los defensores de su gestión subrayan sus logros, el debate sobre la relación entre negocios, derechos humanos y deporte promete seguir ocupando un lugar central en los próximos años. Si te ha interesado este análisis y quieres estar al tanto de los temas más actuales y controvertidos, no olvides suscribirte a Visión Política. Dale un me gusta a este vídeo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Gracias por formar parte de nuestra comunidad reflexiva y crítica. Nos vemos en el próximo vídeo.